Y tal y como se lo habíamos anticipado, ya estamos más que preparados para abordar estos minutos con una entrevista por demás interesante. El estado de sitio, el cual se ejecuta en 6 departamentos y 22 municipios de nuestro país y por el cual también el Ejecutivo ha solicitado ya una prórroga para 30 días más. Para hablar de este tema y por supuesto del nuevo planteamiento de estado de sitio en el departamento de Sololá, en 2 municipios específicamente, nos acompaña esta mañana el licenciado Julio Rivera Clavería, a quien le damos los buenos días y la bienvenida como de costumbre. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente. Un tema que de verdad vale la pena detenernos a cuantificar también los resultados, ¿verdad? Para conocer todos aquellos resultados que se han venido sumando desde aquel 4 de septiembre, el pasado 4 de septiembre, en donde se decretó entonces el estado de sitio, licenciado, en 22 municipios de nuestro país. Vea, lo que sucede es que efectivamente la gente quisiera que cuando se plantea un estado de sitio hubieran 200 capturas, que se encontraran 100.000 fusiles, que se encontrara cualquier cantidad de droga, etcétera. No es así. Pero lo importante es que uno tiene que entender que estas áreas son áreas en las que efectivamente ha permeado de una manera terrible el narcotráfico en términos generales. Y los resultados hasta hoy son satisfactorios y son buenos. Primero, porque se van comenzando a recabar información de qué estructuras criminales están operando en toda esa área, que usted no la puede hacer si no hay un estado de sitio, porque la misma gente, la misma población, cuando quiere ingresar la policía o quiere ingresar al ejército, pues el resultado es que los pueden matar porque las poblaciones están armadas y utilizan niños y mujeres como escudos. Eso es en primer lugar. Pero en segundo lugar, todas estas áreas tienen mucha montaña, tienen diferentes climas que permiten que en Guatemala haya muchos cultivos. Hoy cultivo también de coca. Según la información que proporciona el ejército, ellos erradicaron ahorita más o menos como 100.000 matas de coca. Esto es interesante porque esto significa que Guatemala también está produciendo ya coca, está produciendo opio con la amapola, está produciendo coca y está produciendo marihuana, que es, digamos, las drogas naturales. Y en drogas sintéticas o químicas, pues han encontrado 13 o 14 narcolaboratorios con cualquier cantidad de precursores, y eso es bien importante. Hay que ir desmantelando todo eso y regresarle la paz y la tranquilidad a toda la población, porque no toda la población está involucrada en el narcotráfico, pero sí mucha. Y eso es muy delicado, porque al final nos puede suceder lo que ha sucedido en Colombia, lo que ha sucedido en México, y el resultado cuando un país se convierte en un estado, en un narcoestado, es que viene un enfrentamiento asimétrico, es decir, de baja intensidad, en el que hay un montón de muertos, y no vale la pena. Licenciado, y es que pasamos de ser un país de paso de drogas a convertirnos también en un país productor y de consumo de drogas, porque esto es lo que se deja ver tras los hallazgos que han sido, por supuesto, dados y que han estado siendo dados a conocer por las autoridades dentro del marco de este estado de sitio. Somos un país de trasiego, un país de depósito, un país productor y un país de consumo. Ya digamos que ya vamos en un nivel complicado para los años venideros si no comenzamos a entender que tenemos que invertir y que tenemos que hacer todo lo posible por contener este tipo de hechos delictivos que se están sucediendo en el país, porque afectan a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes para el futuro. El consumo ha crecido de una manera desmedida y la utilización de coca hoy es mucho mayor que lo que era hace 20 años. Aparte de eso, que efectivamente los pagos que hoy se hacen por parte de los carteles de la droga a los que trasiegan esta, ya no es en efectivo, es en droga, y esa al final se revende en el país y se revende fuera de Guatemala. ¿Qué pasa? Son alrededor de 12, 13 pistas clandestinas las que han sido identificadas y por supuesto destruidas posteriormente. ¿Qué pasa con estas pistas clandestinas? Posteriormente, el seguimiento que se les da, ¿no podrían ser retomadas por la población en determinado momento y que luego de pasado el estado de sitio vuelvan a construirse y vuelvan a hacer ese contacto con el narcotráfico y esa herramienta tan útil para ellos? Puede suceder.
porque desgraciadamente malos dirigentes comunitarios están involucrados en apoyo a estructuras criminales, y ellos son los que promueven las invasiones a parques nacionales, a fincas privadas, para armar pistas clandestinas para aterrizaje y refuleo de combustible para aviones. Y esto es bien complicado porque es parte de la población la que está colaborando con estas estructuras criminales. Unos lo harán por miedo, otros lo harán por necesidad, generalmente lo hacen porque reciben dinero a cambio. Entonces, pero este fenómeno, digamos que se mueve mucho en estas áreas, pero en las otras áreas de Occidente, por ejemplo, el gran problema es que también el narcotráfico ha permeado, porque recuérdese usted que no es cierto que solo el narcotráfico se mueva en el nororiente o el oriente del país, también se mueve en el occidente y en la costa sur cualquier cantidad, especialmente porque el área de Occidente pega con el área fronteriza de México. Entonces, toda la área de Huehuetenango, San Marcos, una parte de Quiché, Sololá, Alta Verapaz, están involucradas con carteles extranjeros que se dedican al trasiego de drogas. Licenciado, conversemos ahora acerca de la propuesta de decretar también el estado de sitio en 2 municipios del departamento de Sololá, Santa Catarina, Ixtahuacán y por supuesto Nahualá. Hemos por supuesto también estado informados y acerca de todos estos hechos delictivos en los cuales se ponen o están de manifiesto por la disputa de tierras que existe de generación en generación en estas localidades. ¿Qué va a pasar con este estado de sitio? ¿Es recomendable entonces llevarlo hacia esta localidad para retomar el control también? Sí, yo definitivamente soy partícipe de que así tiene que ser. Mire, uno de los graves problemas que tenemos en el país es que se ha venido manejando desde hace muchísimos años, ya muchísimos años, el hecho de que todos los guatemaltecos se nos deben de respetar los derechos humanos y que todos tenemos derecho a hacer lo que querramos. No es cierto. A todos se nos tienen que respetar los derechos humanos, pero todos tenemos la obligación de respetar la ley. El gran problema es que aquí creen que los indígenas, nosotros los mestizos y los garífunas tenemos que tener legislaciones distintas, y no es cierto. Todos tenemos que estar sujetos a la ley, independientemente de que seamos indígenas, mestizos como su servidor o garífunas. Todos tenemos que estar sujetos a la ley y respetarla. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Que en estos lugares se ha tratado de ir mediando, pero al final no se logra. Pero aquí hay otras cosas, que por eso es importante plantear los estados de sitio. Porque si usted revisa mucha del área de Occidente, en algunos otros municipios se va a dar cuenta que existen los mismos problemas que hay en Nahualá y en Santa Catarina y Ixtahuacán, hay problemas limítrofes o problemas de agua o problemas de tierra, pero al final combinados con temas de narcoactividad. Entonces hay que tratar de ir deteniendo todas estas cosas que están produciendo mucho daño. Yo creo que en Santa Catarina y en Nahualá sí debe implementarse un estado de sitio, primero para que la gente entienda que hay que tranquilizar, segundo para desarmar a la población, tercero para capturar a aquellas personas que son los que están intransigiendo, promoviendo la violencia y el asesinato. Aquí hay muertos, aquí hay heridos, y aquí hay responsables directos de esos pueblos que tienen que ser puestos a disposición de los tribunales para evitar que esto se vaya de las manos. Yo sí comparto ese criterio, porque no hay otra fórmula. Si usted quiere entrar única y exclusivamente con la policía y el ejército, sin un estado de sitio, le van a poner a un montón de niños y le van a poner a un montón de mujeres como escudos humanos y le van a disparar a los agentes de policía y a los elementos del ejército sabiendo que ellos no pueden devolver fuego. Y esto me parece una irresponsabilidad de malos líderes comunitarios que se manejan especialmente en esas áreas. Y es que hay que evitar de toda costa, por supuesto, que siga corriendo más sangre en los pueblos de nuestro país. Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Estos temas dan a más, por supuesto, y estaremos atentos a lo que pase en el Congreso, que en el Congreso obviamente es el siguiente paso para que tengan continuidad ambos temas.